Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de la industria del metal, un mundo, la verdad, de una potencia increíble, pero donde la seguridad no es que sea una opción, es que es una obligación. Así que vamos a empezar una especie de caza de riesgos para dominar las claves y conseguir un entorno de trabajo realmente seguro. A ver, en el sector del metal siempre hay como una doble cara. Por un lado, tenemos esa fuerza bruta de la creación, máquinas que cortan, que sueldan, que moldean los materiales con los que se construye nuestro día a día. Pero claro, esa misma fuerza, si se descontrola, pues entraña un peligro real, muy serio. Entender este equilibrio es, sin duda, el primer paso para trabajar con seguridad. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, analizaremos el poder y el peligro del sector. Segundo, vamos a descifrar el plan maestro de la seguridad. Seguiremos con los riesgos mecánicos y los elementales. Después, las amenazas que se mueven. Y acabaremos con el factor más importante, el humano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se consigue un entorno seguro? Bueno, pues no es por arte de magia, desde luego. Todo se basa en un sistema, en un verdadero plan maestro que está diseñado para proteger. Fijaos, lo interesante de esto es cómo convierte una lista de reales decretos, que suena muy abstracto, en acciones concretas, del día a día. El RD 1215 no es solo un número, significa que la máquina tiene que tener sus protecciones puestas y funcionando. El 614, que no se puede tocar nada eléctrico sin seguir un protocolo muy estricto. Y el 374, que esos humos de la soldadura tienen que extraerse de forma segura. O sea, la ley se convierte en nuestra primera línea de defensa. Vale, pues la caza ha comenzado. Nuestro primer objetivo, los riesgos mecánicos. Hablamos de esas máquinas que pueden atrapar, cortar o aplastar. Identificar estos puntos críticos es fundamental. Frente al riesgo de que alguien quede atrapado en un torno o en una fresadora, la solución es un sistema de dos capas. Primero, el resguardo físico, o sea, la barrera que impide llegar a las partes que se mueven. Y segundo, el enclavamiento, que es como el cerebro que para la máquina si esa barrera se abre. El punto clave es que ambos deben funcionar en perfecta sincronía. Si se anula uno, se anula toda la seguridad. Así de simple. Y para el riesgo de aplastamiento, por ejemplo en las prensas, la tecnología nos da herramientas muy buenas de protección activa, como los mandos a dos manos, que obligan a que las manos del operario estén lejos del peligro, o las cortinas de luz, que crean una barrera invisible que, si se cruza, detiene la máquina al instante. Es un ejemplo perfecto de cómo el diseño de seguridad protege activamente al trabajador. La caza continúa. Ahora nos centramos en peligros que son menos obvios que un golpe. Los riesgos elementales. Estamos hablando de la energía del calor y de contaminantes que no se ven, como los humos. La soldadura es un caso claro de doble riesgo. Por un lado están los humos metálicos que se generan, y esos deben ser capturados justo donde se producen, con una extracción localizada. Esa es siempre la prioridad. Y por otro, la radiación ultravioleta e infrarroja. Es invisible, pero muy dañina, y exige usar pantallas y protección certificada. No es una cosa o la otra, son ambas. Con herramientas portátiles como la amoladora, la seguridad se basa en dos reglas de oro muy sencillas pero vitales. La primera, el resguardo de la propia máquina no es un adorno, está ahí para contener los trozos si el disco se rompe. Y la segunda, unas gafas de seguridad certificadas. Parece muy básico, pero estas dos medidas evitan la gran mayoría de lesiones graves por proyección de partículas. Ahora ampliamos el campo de búsqueda. Nos vamos a enfrentar a amenazas que se mueven, como las grúas y las carretillas, y a un peligro que no se ve pero que es letal, la electricidad. Para evitar colisiones y atropellos, la clave está en organizar bien el espacio. ¿Y cómo se hace eso? Pues creando caminos separados y bien señalizados para las personas y para las máquinas. Y luego hay una regla que es inquebrantable. Nunca, bajo ninguna circunstancia, hay que pasar por debajo de una carga que esté suspendida por una grúa. Esa zona de exclusión es sagrada. Y aquí tenemos un procedimiento que literalmente salva vidas, la consignación, o lo que también se llama bloqueo y etiquetado. Es un ritual de seguridad de 3 pasos. Primero, se aísla la energía. Segundo, se bloquea físicamente ese interruptor y se le pone una etiqueta. Y el paso más importante, tercero, se verifica que de verdad no hay tensión antes de que nadie toque nada. En este proceso no hay atajos que valgan. Bueno, hemos hablado de máquinas, de reglas, de procedimientos, pero ahora llegamos al elemento más impredecible y a la vez el más crucial de todos, el factor humano. Porque al final la seguridad depende de las personas. Esto es un extracto de un caso real. Una persona decide saltarse un sistema de seguridad para ir más rápido. El resultado fue un accidente leve, pero podría haber sido muchísimo peor. Este tipo de situación, lamentablemente, es más común de lo que nos gustaría pensar. Y ahora vamos a analizarlo.
La causa inmediata está clara, se anuló el enclavamiento. Pero la pregunta clave es ¿por qué se hizo? Y ahí es donde encontramos las verdaderas causas, las causas raíz. La presión por cumplir objetivos de producción, la falta de supervisión en el taller y quizá lo más importante, una formación que no explicó bien el porqué de esa norma. El problema no era solo el trabajador, era el sistema que lo permitía. Así que, para ir terminando, todo se puede resumir en estas 4 reglas de oro. Son sencillas, son directas y abarcan casi todo lo que hemos visto. Si algo se mueve, tiene que estar protegido. Si tiene electricidad, hay que consignarlo. Si genera humos, hay que extraerlos. Y si algo está colgando, hay que mantenerse lejos. Son los principios fundamentales, vamos. Y con esto cerramos el análisis de hoy. Hemos visto las máquinas, las normas, los procedimientos. Sabemos que los sistemas de seguridad están diseñados para proteger a las personas. Pero la pregunta final, la que queda en el aire es, ¿quién protege al sistema?